Dios les bendiga, estudiantes. Me alegra saludarles en esta mañana que Dios nos regala y poder estar todos ahí en clase. Amén. Entonces, les bendigo grandemente, estudiantes. Muy bien. Ustedes saben que es la primera clase de geografía en grado octavo, ¿cierto? Entonces vamos a estar muy atentos a lo que vamos a desarrollar en esta clase. ¿Listo, chicos? ¿Listo, estudiantes? Entonces vamos a estar bien conectados a lo que vamos a desarrollar. Entonces, en primer lugar, todos, por favor, ahí con su cuaderno de geografía y vamos ya a anotar el tercer periodo. ¿Listo, estudiantes? Ahí todos con el tercer periodo, la fecha de hoy, tercer periodo y la fecha de hoy. Por favor. ¿Listo? Tercer periodo y la fecha de hoy. Entonces vamos a iniciar con esta temática. ¿Listo, queridos estudiantes? ¿Cuál temática, profe, en geografía? Regiones económicas de Colombia. ¿Listo, muchachos? Entonces, este tema, el que aparece en pantalla, es el tema macro. Entonces, por favor, escribimos tercer periodo, bien decorado, bien chévere, la fecha de hoy y posterior a ello, un tema macro que se denomina regiones económicas de Colombia, tal cual como aparece en pantalla. ¿Listo, estudiantes? Entonces, si desean, pueden colocarle pause a la clase mientras escriben tercer periodo y el tema macro y luego le dan play. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, entendiendo esta parte como primer tema, estudiantes, y que vamos a desarrollar de una manera positiva. Yo sé que ustedes han sido muy eficientes, algunos, otros se les ha dificultado de pronto trabajar, algunas cosas, pero bueno, siempre mejorando, ¿no? Entonces vamos a empezar ubicándonos sobre el tema, ¿no? Regiones económicas de Colombia. Pero antes de eso, profe, ¿qué debemos hacer? Ubicarnos en la conceptualización, es decir, ¿qué es una región económica? Entonces, cuando nosotros hablamos de región económica, hablamos específicamente o primero hablamos de la palabra región. Y cuando hablamos de región, hablamos de espacio o territorio geográfico. O sea que cuando hablamos de región va a tener una relación con economía. Por ende, cuando hablamos de región económica, podemos decir que región económica es un territorio, más no un espacio geográfico. ¿Por qué, profe, usted dice que no un espacio geográfico y sí territorio? Porque el territorio ya está humanizado. ¿Mm? El ser humano ya ha desarrollado un proceso de humanización y de transformación de ese paisaje natural o de ese espacio. ¿Sí? Entonces recordemos que todo espacio que no ha sido intervenido por el ser humano se denomina espacio geográfico, más cuando ha tenido una incidencia y transformación por parte del ser humano se llama territorio. Entonces, cuando hablamos de región económica, hablamos de que una región económica es un territorio, ¿ok? En el cual existen diferentes actividades. ¿Cuáles, profe, actividades pudiésemos nombrar? Ya vamos para allá, ¿sí? Ya vamos para allá. Porque no todas las actividades económicas se pueden relacionar en una sola, sino que hay una clasificación de acuerdo a varios sectores, que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, entendiendo la conceptualización de la palabra región económica, muchachos, hablamos de que región económica es un territorio, primeramente, y que en ese territorio existen diferentes actividades que se enfocan en, número uno, pueden ser aspectos de bienes y servicios o número dos, de producción, es decir, de productos, ¿sí? Que vienen a tener, digamos que un antecedente o un causante, que cuál sería las materias primas de ese determinado territorio. En este caso, territorio lo vamos a llamar departamentos, ¿listo? O sea, esas regiones económicas las vamos a ubicar
específicamente por departamentos. Todos los departamentos los vamos a ver, profe. No, solamente algunos y los que más preponderancia tienen sobre ese aspecto de región económica, que se identifica por diferentes actividades económicas que van a tener digamos que un enfoque más amplio y más, digamos que, de realce en la nación colombiana y que se puede identificar pues desde un aspecto de la economía global, también a una escala internacional. Esto, muchachos. Entonces, cuando hablamos de región económica, hablamos de territorio, en este aspecto de departamentos en la nación colombiana, que tienen una actividad económica identificada, ¿de acuerdo a qué, profe? A sus materias primas. Pueda que en algún departamento se dé con mayor, digamos que, velocidad o mayor velocidad, no, sino con mayor facilidad algunos productos, como lo puede ser, eh, digamos, a partir del café, ¿sí? A partir de las esmeraldas, a partir de recursos naturales, que son materias primas y que a partir de su proceso de transformación se convierten en productos, ¿ok? Y que van a tener un intercambio entre departamentos o puede ser también una exportación a otros países. Entonces, desde allí lo vamos a categorizar. Y específicamente, ¿cómo lo categorizamos, profe? Lo categorizamos a partir de los sectores. ¿Listo? Que es la siguiente eh, diapositiva que ustedes la ven en pantalla. Cuando hablamos nosotros de sectores, ¿a qué nos hacemos idea, profe? Pues nos hacemos idea a divisiones, ¿ok? Este tema de sectores de la economía en la nación colombiana lo van a ver con mayor profundidad en grado noveno, ¿sí? Sin embargo, vamos a tocar algunos puntos importantes que nos van a orientar sobre este tema de regiones económicas en la nación Colombia. ¿Cuántos sectores de la economía colombiana existen, profe? Existen 5. Se llama el sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Pero aquí solamente vamos a tomar 3. Y a modo de descripción, para entrar a poder analizar diferentes regiones económicas de la nación colombiana. Regiones económicas, entre comillas, ¿no? Porque son departamentos que vamos a ir a poder describir y analizar. Entonces, teniendo esta parte de región económica, ¿cómo lo podemos categorizar o dónde los podemos clasificar, profe, la economía? Se puede clasificar de la siguiente manera. Número 1, aquellos departamentos o aquellas regiones económicas que constituyen su economía desde el sector primario. ¿Cómo así, profe? Es decir, que ese departamento predomina, número 1, es decir, que esa economía de este departamento predomina en qué, profe? Predomina en número 1, en la agricultura, en la ganadería, en la explotación forestal, en la pesca, en la caza, en la minería, y desde allí se producen las materias primas. Entonces vamos a identificar eh, algunos departamentos que se identifican más por su ganadería, ¿sí? Ejemplo, los llanos orientales, ¿sí? Desde allí se va a categorizar como algunos departamentos no tienen un reconocimiento, por decirlo así, en la parte ganadera, pero sí lo pueden tener en la parte de la minería, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, Boyacá en las Esmeraldas, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a identificar o vamos a entender que en el sector primario se ubican todos aquellos departamentos que cumplen con las siguientes características. ¿Cuáles? Que pueden ser agricultores, pueden ser ganaderos, tienen una explotación forestal, puede ser en la madera o también en la parte, digamos que secundaria en relación también a los árboles, como son las hojas que se pueden desempeñar también como en la producción de papel. Y desde la pesca, pues en relación ya a este aspecto, digamos que más en las zonas que quedan límite a, digamos que a recursos hídricos, la casa, que lo vamos a tener un poco alejada en estos contextos o en estos ámbitos, porque
esos contextos o esos ámbitos pues de casa ya vienen a constituirse un poco más en ámbitos anteriores, ¿sí? O sea, no vemos a alguien que tal vez dice, bueno, profe, voy a ir a cazar para poder alimentarme, ¿cierto que no? Eso ya se lo dejamos más en la parte de apropiación de esas materias primas, ¿ok, muchachos? Y desde allí, pues cómo, y la minería, que ya se les mencioné, y cómo desde allí se da la producción de materias primas. ¿Es correcto hasta ahí, muchachos? Entonces, entendiendo este primer aspecto, esta primera parte, pues también nos debemos ubicar en el sector secundario. Bueno, profe, ¿cuál es el sector secundario? El sector secundario va a estratificarse más como la parte de empresas y de industrias y cómo a partir de estos, digamos que ámbitos o de estos contextos, pues nos van a relacionar esas actividades de transformación. Es decir, en el sector primario se producen las materias primas, es decir, se cumplen dos funciones, extracción y explotación. En el sector secundario, luego de extraer y explotar esas materias primas, las vamos ahora en el sector secundario a transformar, que serían ya los productos terminados, ¿es correcto? Entonces, cuando vamos a hablar, eh, ejemplo del café, ¿sí? El café no sale o no hay un árbol con, pongo un ejemplo de las papeletas de café entonces, o de los sobres de café, o de la libra de café, ¿no? ¿Cierto? Eso se extrae mediante su origen natural, ¿verdad? Luego lleva un proceso de transformación y en el sector secundario podemos decir, aquí está el producto terminado en el cual ese es el que se va a poder comercializar, ¿ok? Y en el tercer aspecto, que es el sector terciario, pues ya va a estar constituido más por los aspectos de servicios, ¿sí? De servicios que no son bienes materiales o tangibles, sino que los vamos a ver más como servicios, ¿sí? Más como formación. Entonces, desde ahí sería la parte financiera, como serían los servicios que ofrecen los bancos, los seguros, el transporte como medios también de conexión social y las comunicaciones como medios también de comunicación masiva, selectiva, que pueden estar regidos para algunos y para otros no. ¿Por qué para unos y para otros no, profe? Porque vamos a hablar de diferentes territorios que pueden no tener una conexión de Internet, ¿no? Una conexión de Internet, digamos que muy afín o ni siquiera llega el Internet. ¿Es claro hasta ahí? O ni siquiera llega la señal de lo móvil en su celular. Eso es muy interesante también. El turismo, que lo vemos también a partir de ese llamado o esa forma que tiene determinado apartamento en el sentido de su cultura, que hace que sea renombrado, que hace que sea único y que tenga diferentes aspectos que las demás personas digan, yo quiero ir a visitar ese departamento porque allí queda tal estatua, porque allí ocurrió tal evento, ejemplo, en Boyacá, el puente de Boyacá, eh, el monumento de los lanceros, por ejemplo, también. Entonces, desde allí se constituyen varios aspectos. La educación, obviamente, como factor principal en una sociedad, la parte de la salud pública, ¿sí? Y en la parte de esparcimiento, que lo vamos a, esta palabra de esparcimiento lo entendemos más como esa faceta o esa forma de lo que conocemos como juegos o entidades de entretenimiento. ¿Es correcto hasta ahí? Como escuelas deportivas también, como lugares de entretenimiento que puede estar mediatizado por la parte tecnológica. Entonces, desde ahí lo vamos a abordar. ¿Listo, chicos? Entonces, muy bien. Entendiendo una introducción hasta ahora en esta temática de regiones económicas de Colombia, entendiendo ya el concepto de región económica y partiendo de los sectores de una forma muy breve y muy sencilla, muchachos, porque como les digo, lo van a ver a profundidad en grado noveno en geografía. Vamos ahora a entrar, bueno, se me olvidaba, antes de todo,
Pilas, todo debe estar apuntado en el cuaderno, ¿no? Este mapa no lo desarrolle, solamente escriban el concepto. Y sectores, subtítulo y esta información, por favor, que está primario, secundario y terciario, ¿ok? Bien, ahora ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar un análisis de este primer o esta primera región económica o este primer departamento, que se llama el departamento del Atlántico. ¿Qué vamos a ir a analizar, profe? Vamos a ir a analizar o a identificar algún sector de la economía en este departamento. ¿Desde dónde lo vamos a abordar, profe? Lo vamos a abordar desde el primero, profe, desde el segundo, desde el tercero, lo vamos a abordar desde el segundo, ¿ok? Vamos a ir a describir desde el sector secundario esta región económica, que es el departamento del Atlántico, ¿ok? Entonces, ya les voy a explicar mejor. Escribamos actividad, dos puntos. Primer punto. Actividad, dos puntos, o actividad y primer punto. Identifico desde el sector secundario, referentes, referentes en el departamento del Atlántico. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Pilas. Lo que van a desarrollar es lo siguiente. Ya sabemos que el sector secundario se encarga de transformación, es decir, son aquellas empresas o industrias que se encargan de transformar esas materias primas y comercializarlas. En pocas palabras, venderlas. Entonces, ¿qué van a ir a hacer ustedes? Ustedes se van a ir a estudiar o a documentarse y buscar qué empresas existen en el departamento del Atlántico, ¿sí? Entonces, profe, que en el departamento del Atlántico yo encontré que existe la empresa llamada Flatron, ejemplo, me invento ese nombre, Flatron. Listo. Entonces, ustedes escriben ahí, Atlántico o solución, ¿no? Atlántico. Número 1. Flatron, dos puntos. Esta empresa se dedica a la producción de, qué sé yo, granos, ejemplo, ¿sí? Productos como granos como el arroz, bueno, que el arroz es un cereal, saquémoslo de ahí, más bien como la arveja, profe, o como el frijol se encarga de esto. No, esta empresa, dos puntos, se dedica a la producción de arroz, ¿sí? Entonces, como un cereal. Listo, no, esta empresa se dedica a tal cosa, ¿ok? Entonces, vamos a ir a ubicar o vamos a ir a mencionar ahí en su cuaderno, usted va a identificar 5 empresas, ¿ok? 5 empresas que se dedican a la producción de un determinado recurso económico como transformación y lo va a anotar. Es decir, usted ya escribió la actividad, solución, escribe Atlántico y usted va y se documenta. Puede colocar qué empresas existen en el departamento del Atlántico. Las enumera de 1 a 5 y puede empezar a escribir ahí 2 puntos. Esta empresa se dedica a tal cosa. Esto puede ser en relación a la parte de producción de algún elemento o algunos aspectos en madera. Bueno, como ustedes lo encuentran. ¿Listo, muchachos? Entonces lo vamos a desarrollar desde este aspecto. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto para dentro de 8 días. No me deben enviar evidencias. ¿Listo? No me deben enviar evidencias, sino que dentro de 8 días yo voy a revisar qué es lo que vamos a analizar. ¿Listo, muchachos? Dentro de 8 días. Entonces, dentro de 8 días, por favor, este compromiso completo. Con todo esto que les mostré como primera clase de geografía en el tercer periodo. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, bien estructurado y planteado ahí en el cuaderno.
del departamento del Atlántico. ¿Listo? 5 empresas que existan en el departamento del Atlántico y a qué se dedican. ¿Listo, muchachos? Entonces, me alegro de estar con ustedes, muchachos, en esta clase. Y ya saben, entonces, por favor, van a desarrollar este compromiso para dentro de 8 días. Y en la clase en Zoom lo vamos a socializar. ¿Listo, muchachos? Entonces, Dios les bendiga. Y por favor, este tiempo que resta de la clase es para trabajar. ¿En qué? En la documentación, en ir a mirar esas empresas, a qué se dedican. Si usted va más allá y quiere hacer el escudo de la empresa o el logotipo de la empresa y pequeño, lo puede hacer. Sería muy interesante también. ¿Listo? Eso ya va con cada uno de ustedes. ¿Listo, estudiantes? Entonces les bendigo grandemente y nos vemos dentro de 8 días con este compromiso. ¿Listo, muchachos? Entonces Dios les bendiga y a trabajar, por favor.